El informativo de Laboratorio Soluna. Mensajes, consejos y entretenimiento de la mano de la ciencia moderna y el saber popular. El informativo de Laboratorio Soluna. Dirige el doctor Jorge Holguín. Damos inicio al informativo Laboratorio Soluna, aquí en La Voz de la Raza, 1200 de la M, informativo de salud integrativa, todos los días, la primera hora, diferentes médicos con orientaciones diferentes, pero igual con temas de salud. Mi nombre es Jorge Holguín Marín, yo soy el director de Laboratorio Soluna y también director de este magazine. Este programa se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 de la noche con transmisión simultánea en internet en la emisora del Laboratorio Soluna, www.solunaradio.com. Ustedes pueden tener ahí la aplicación en Play Store y la dejan instalada para escucharla en simultánea o para escuchar la repetición de los programas nocturnos al otro día, de 3 a 6 de la tarde. El programa de la noche anterior, de 3 a 6 de la tarde, el otro día en solunaradio.com. Control Master, Wilson Restepocano. Invitados en el día de hoy, viernes 28 de mayo, los doctores Edier Velázquez, el doctor Juan Miguel Ruiz. Ellos son médicos cirujanos con una amplia experiencia, han trabajado en muchas instituciones de salud, ahorita están trabajando independiente, practicando todo lo que han aprendido en los últimos 7 años. Ellos están atendiendo en el Parque de Bello, en el edificio San Ignacio, consultorio 307. Este es un edificio que queda diagonal a la iglesia Nuestra Señora del Rosario, en el Parque de Bello. Si ya necesitan ya la información sobre la consulta, qué se trata, el valor, cómo llegar ya más definitivamente, hay un teléfono de contacto 319-588-0145, 319-588-0145. Anoche habíamos anunciado ya un tema para el día de hoy, porque es bueno tener como toda una secuencia de programas educativos, informativos, en el cual nos conceden la posibilidad de tener elementos a la hora de activar la prevención de las enfermedades y la promoción de la salud. El tema litiasis biliar, llamados pues también los cálculos biliares. Doctor Edier, buenas noches. Buenas noches, doctor Holguín. Sí, hoy vamos a tratar un tema que sé que le va a resultar de mucho interés a nuestros oyentes, que son la litiasis biliar o los conocidos cálculos en el hígado, como dice la gente. No solo en el hígado, pero es como la forma de mayor conocimiento de las personas, y esperamos que el programa les guste mucho el día de hoy. Claro. Bueno, doctor Juan Miguel, buenas noches.
Buenas noches, doctor Holguín, y a todos los oyentes. Efectivamente, el tema de la litiasis biliar, suscita muchas dudas, porque muchos pacientes confunden sus síntomas con otras patologías abdominales. Los órganos que quedan en la cavidad abdominal pueden producir diversos síntomas muy variados, de manera que hoy vamos a despejar ciertas dudas y mitos. Y les recordamos a nuestros pacientes que estamos situados en el Parque Principal de Bello, encima de Frisbee, encima de Drogas La Rebaja y contiguo a Tienda Soluna, y están todos muy bienvenidos. Claro, ya el doctor Edier estaba hablando que se refiere mucho a piedras en el hígado o cálculos en el hígado. ¿Por qué esa confusión? Cualquiera de los dos que nos comente. Las personas dicen que en el hígado las piedras, pero no es que estén en el hígado realmente. Vienen de la producción, del metabolismo que se da en el hígado, pero realmente no es que los cálculos ven dentro del hígado como tal. Y si vemos el hígado es un órgano que es sólido. Entonces es imposible que se llene de cálculos, porque los cálculos se van a formar donde hayan cavidades por donde fluye el líquido. Claro, por el hígado fluye el líquido, la bilis y todo ese producto del metabolismo, pero es microscópico, entonces no se alcanza a llenar cálculos a nivel microscópico, sino que ya es en el drenaje grande, donde dan los cálculos y se forman piedras grandes. Entonces no son en el hígado, son en el camino, en la desembocadura del hígado, por donde van todos estos canales y salen los productos de desecho, toxinas, productos que ayudan a la digestión, y es donde se van a formar estos cálculos. Claro. Bueno, entrando ya pues como en detalle informativo, descriptivo, ¿qué son los cálculos de la vesícula biliar? Bueno, entonces los cálculos que llamamos, la gente conoce las piedras del hígado, entonces ya sabemos que no son en el hígado, provienen del hígado, sí, que es producto del colesterol, de los pigmentos, del calcio que hay en la sangre junto con pigmentos. Entonces los cálculos o la litiasis biliar es la presencia de cristales en estas vías de drenaje del hígado. Son piedras que se forman ¿de dónde? Como hemos mencionado en el programa pasado, como con el ácido úrico, ocurría cuando la sangre estaba muy saturada de ácido úrico, esta empezaba a precipitar, se formaban cristales, se formaba un asiento como la sal cuando se le echa mucha sal a un agua o mucho azúcar a un agua. Lo mismo ocurre con los cálculos de la vesícula, que normalmente se ubican en la vesícula, que es como un almacén que tiene el hígado para almacenar la bilis y de modo que esta salga cuando el intestino la necesite. Pero vamos a ir hablando de eso a medida que desarrollamos el programa. Entonces la mayoría de los cálculos se ubican en esta bolsita que es la vesícula, o estos pueden migrar a las vías biliares, que son esos conductos, estas mangueritas, que cuando sale de la vesícula se llama conducto cístico, forma el colédoco, y este colédoco va hacia al intestino. Entonces el cálculo puede ser de la vesícula, esta bolsita que almacena la bilis, e impactarse en ese camino hasta el intestino. Entonces la mayoría está en la vesícula, pero algunos otros pueden causar complicaciones y migran de ahí, entonces donde vienen otras complicaciones que también ahorita hablaremos. ¿De qué se forman estos cálculos? Pues principalmente hay tres tipos de cálculos que se pueden formar en las vías biliares, que son de colesterol, mixtos y pigmentarios. De colesterol son la gran mayoría, un 70% de la cantidad, porque es colesterol en el hígado. Es que el hígado en la bilis elimina una gran cantidad de colesterol. Cuando el colesterol está muy alto en la sangre, elimina gran cantidad de colesterol el hígado, porque es producto del metabolismo. Cuando hay mucho colesterol en la bilis, es que precipitan, caen, se asientan. Entonces en esa bolsita, la vesícula, que es la que guarda esa bilis, está formando un barro biliar, algo muy espeso, una bilis muy espesa. Entonces la que está más líquida sale,
va al intestino, hace la digestión. La que está muy espesa empieza a causar ahí una precipitación, se va en el fondo cayendo, se van formando unas piedritas, y estas son 70% de colesterol. Al que no le dan de colesterol, le dan mixtos. Mixtos es de lo que ya conocemos que son muchos cálculos, por ejemplo renales, son de calcio, pero en este caso no solamente de calcio, sino que son de calcio y bilirrubina. Entonces forman bilirrubinato de calcio. Es un porcentaje más bajito, alrededor de un 20%, y están los pigmentarios que son solamente de bilirrubina. Cuando hay un exceso de bilirrubina... Los pigmentos son de la misma bilis. De la misma bilis, la bilirrubina, y hay infecciones que también causan que hayan otro tipo de pigmentos también por infecciones. Entonces, los pigmentos pueden ser pigmentos por infecciones o pigmentos de la bilirrubina, pero normalmente son por la misma bilirrubina. Entonces se forman estos pigmentarios por exceso de bilirrubina y se precipita la bilirrubina dentro de la vesícula y forma estas piedras que son cristalinas al microscopio. Entonces los cálculos son ya de estos tres tipos como mencioné, y ahora miremos entonces, a nosotros nos gusta hablar de cifras, empecemos a mirar los cálculos, no es que sean algo de pronto nuevo por la alimentación, por las costumbres, no. Ya se han encontrado momias egipcias de 3.000 años antes de Cristo y se le han encontrado en la vesícula cálculos, o sea que los cálculos nos acompañan desde hace muchos años. Entonces no es que de pronto ahora tengamos ciertos hábitos, cierto tipo de alimentación que están causando, no. En estas momias de 3.000 años de 3.000 años antes de Cristo ya se encuentran cálculos en la vesícula. En porcentajes en la población, entre un 10 y un 15% de la población adulta tienen cálculos. La gente dirá, bueno, los cálculos, la gente asocia los cálculos a cirugía, y no, resulta que el 80% de los cálculos biliares o la litiasis biliar son asintomáticos. Entonces cogemos a 100 personas al azar, le hacemos una ecografía, y en 10 o 15 de ellos vamos a encontrar cálculos biliares y probablemente en su vida no han sentido nada ni van a sentir nada. En los hombres se da menos que en las mujeres, en los hombres aproximadamente un 10%, en las mujeres aproximadamente un 15%. No es tanta la diferencia, pero de todas se ha visto que da más en las mujeres por los estrógenos, por los métodos anticonceptivos. ¿Qué pasa con los métodos anticonceptivos y los estrógenos? Los métodos anticonceptivos y los estrógenos naturales de la misma mujer disminuyen la motilidad de este sistema biliar, intestinal también. Entonces si la vesícula no se mueve, entonces se queda con la bilis ahí guardada en esa bolsita, y entonces se precipita más fácil. Al disminuir la motilidad se precipita más fácil sea el colesterol, sea el calcio con la bilirrubina, o sean los pigmentos biliares. Al tener menor motilidad por los estrógenos, permanece más tiempo la bilis y entonces se van formando estas pequeñas piedras que no son ni tan pequeñas, pueden ser de milímetros hasta de 4 o 5 centímetros, y de más de 2 centímetros para arriba tienen más riesgo de complicaciones, de causar complicaciones severas. Aproximadamente en el año de 800.000 casos nuevos de cálculos biliares en Estados Unidos, solamente en Estados Unidos. Mucho. Sí, y se ha encontrado que países en América hay mucha más incidencia de cálculos biliares. Por ejemplo, en Japón es un 7%. En general en todo el mundo es de un 10 a un 15%. Pero en Chile se ha encontrado que hasta un 44% de la población puede tener cálculos biliares, o sea, siendo Chile el país con la mayor incidencia de cálculos biliares en el mundo. ¿Y eso por qué? No se sabe por qué. Se sabe que en los chilenos es el país con mayor incidencia, y digamos que en países asiáticos, por ejemplo Japón es de un 7%, 5, un 7%, mucho más bajito. No se ha podido asociar como con la dieta algo específico, no, pero se ha visto pues como esa parte.
estuve buscando de pronto alguna causa que explicara y no, que Chile es el país con una incidencia muy alta, casi el doble o el triple de la incidencia general de la población. Entonces en Chile uno puede coger una persona, 100 personas y casi que la mitad van a tener cálculo. Claro, asintomáticos, pero como ya mencioné, el 80% de las personas van a tener cálculos biliares asintomáticos. El sedentarismo es otra de las causas de la litiasis biliar, obviamente. Pues si en la mujer los estrógenos hacen que la vesícula y el sistema gastrointestinal tengan menor motilidad, pues el sedentarismo va a causar que el sistema gastrointestinal esté mucho más quieto también. Lo vemos que en las personas obesas también hay menor motilidad gastrointestinal, entonces permanece más tiempo allí la bilis en la bolsita, al permanecer más tiempo, como tener usted en un frasco cualquier producto, un jabón, un champú, cualquier producto, si usted lo da mucho tiempo ahí quieto, ahí se va endureciendo. Entonces lo mismo pasa con la bilis, si se queda mucho tiempo guardado, se endurece a lo último. El embarazo, lo mismo también, las mujeres en embarazo se resultan frecuentemente en cirugía la litiasis biliar, porque estas sí desarrollan colecistitis con mayor frecuencia. Se tiene el cálculo y fuera de que tiene el cálculo causan inflamación, causando la colecistitis aguda, y cuando hay colecistitis aguda, ahí sí ya se fue el paciente de cirugía. La edad avanzada es otro de los factores de riesgo para padecer litiasis biliar. Entonces, a mayor edad, mayor riesgo es que la vesícula aloje cálculos. También porque por lo mismo, el mismo desgaste fisiológico de la edad favorece también una menor movilidad de la vesícula, el envejecimiento normal del organismo. Entonces se forman cálculos más normalmente allí. La dieta rica en grasa, pues ya mencioné que el 70% de los cálculos son de colesterol, sí. Pues a mayor concentración de triglicéridos y colesterol en sangre, mayor cantidad de triglicéridos y colesterol en la bilis y mayor incidencia de cálculos en estas personas. Bueno, muy bien. ¿Para qué sirve entonces la vesícula biliar? ¿Cuál es la función? Así es, doctor Holguín. Entonces, explicaba el doctor Edier que en el hígado hay unas unidades funcionales que son los hepatocitos, recordando que el hígado es como una especie de laboratorio, de fábrica del cuerpo. Entonces, después de sintetizar o de crear tantas sustancias, quedan unos desechos, los que hay que eliminar a través de vías biliares. Entonces, bien, los hepatocitos van formando unos canales como de desecho que se van juntando, haciendo tuberías cada vez más grandes. Eso es lo que se llama las vías biliares intrahepáticas, que son unas tuberías dentro del hígado que lo que van es descartando estos productos de desecho. Entonces, a medida que se van haciendo más grandes, se juntan dos conductos que son el conducto hepático derecho y el izquierdo, que son grandes tuberías que se juntan en una, que es el conducto biliar común, y ahí es donde llegamos a la bolsita de la vesícula, que es una bolsa propiamente dicha en forma de pera de unos 10 centímetros, que queda en la superficie inferoposterior del hígado, es decir, que queda un poquito abajo en la parte de atrás del hígado. Entonces, esta vesícula es esta bolsa que es como un receptáculo donde el hígado, digamos, ahorra la bilis para cuando sea necesaria. Entonces, la bilis drena su contenido en un conducto final que se llama colédoco, el cual llega al páncreas, y finalmente del páncreas hay otro pequeño conducto que drena hacia la primera porción del intestino delgado, que se llama duodeno. ¿Por qué explico yo todas estas tuberías que se van haciendo más grandes? Porque dependiendo de donde se impacte el cálculo, esto tiene implicaciones en tratamiento, tiene implicaciones en la enfermedad y en el diagnóstico. Mejor dicho, todo esto es una red de tuberías
que lo que tiene como objetivo es drenar bilis al intestino. ¿Y qué es la bilis? Pues es una sustancia que también se conoce como hiel, usted lo ha escuchado mentar así también, doctor Holguín, que contiene unas sales biliares. ¿Qué son estas sales biliares? Son unos estabilizadores de las grasas que las van a ayudar a degradar mejor. La bilis también tiene agua, colesterol, bicarbonato y los pigmentos biliares, que son esta coloración, digamos, del desecho de la bilirrubina, que es amarillenta. Por eso es que la bilis es como amarillento verdosa. Entonces, digamos que la persona consume un alimento alto en grasas, ¿cierto? Entonces esas grasas no se absorben fácilmente a través del intestino, hay que ayudarlas con algo. Entonces el páncreas, por ejemplo, secreta enzimas como la amilasa, como la lipasa, y también el intestino secreta una sustancia muy importante que se llama colecistoquinina. ¿Y qué es esta sustancia? Es una enzima que lo que hace es decirle a la bilis: tengo mucha grasa, por favor, mande bilis. Entonces la vesícula secreta a través de toda esta tubería la bilis para vencer la tensión superficial de las grasas y permitir que las enzimas puedan hacer la digestión de las grasas. Las grasas es importante digerirlas, claro, porque a veces satanizamos mucho las grasas, decimos que son absolutamente malas, y no. Las grasas hasta cierto punto, hasta cierto nivel, son importantísimas porque permiten la estructura de la membrana de la célula, entre otras muchas funciones de energía, obviamente. Y también ayuda a la digestión de vitaminas liposolubles, como la A, la vitamina D, la vitamina E y la vitamina K. Entonces, cuando hay una buena función de la vesícula y de la bilis, gracias a las sales biliares, se absorben mucho mejor las vitaminas que acabo de mencionar. Otra función importante de la bilis es neutralizar los ácidos que hay en la parte intestinal. Entonces, si no hay buena función de la bilis, también puede haber demasiada acidez y úlceras. Y también tiene una función bactericida, es decir, que el buen funcionamiento de la bilis evita que haya microorganismos nocivos en exceso en esta tubería intestinal. Como le explicaba ahorita el doctor, yo quiero ahondar un poquito sobre entonces por qué hay cálculos. Recordemos que toda sustancia que se remansa tiende a hacer o infecciones o sedimentaciones. Entonces por eso es que hay un 80% de cálculos de colesterol y que el 20% le corresponden a los otros tipos de cálculos, como los pigmentarios o las sales de calcio, ¿cierto? Entonces personas que tienen, por ejemplo, mucho estreñimiento, entonces digamos que no hay buena movilidad intestinal, entonces queda mucho tiempo remansada la bilis. Esto ocasiona entonces cálculos. O personas que comen menos comida al día, digamos unas personas que comen 1 o 2 comidas al día, bilis ahí remansada porque no hay estímulo para que se salga. Entonces esto también produce cálculos. Personas que consumen poquitos líquidos al día o dietas altas en carbohidratos. Y también hay un factor que es la pérdida rápida de peso, que también produce o tiene tendencia a producir cálculos. Por eso es que nosotros le explicamos a los pacientes que cuando vayan a perder peso se asesoren para que no lo pierdan muy rápido, porque eso tiene una serie de problemas. Tengo una inquietud ahí, doctor Juan Miguel. Es que el doctor ahorita habló sobre la composición pues de los cálculos biliares y él hablaba de que parte era bicarbonato. Estaba pensando que muchas personas están consumiendo bicarbonato a diario porque están hablando de alcalinidad y que para prevenir o tratar el cáncer, eso pues está muy difundido. Si uno consume demasiado bicarbonato de sodio, pues lo consume con bicarbonato de sodio, pero el organismo puede formar bicarbonato de calcio y de otros iones. ¿Qué pasa si uno consume mucho bicarbonato de esa composición se desequilibra? Pues es como pensando algo de esto.
vea, si la persona es joven y tiene toda su maquinaria funcionando bien, eso no es tanto problema. El organismo es capaz de estabilizar eso y de eliminar lo que tiene que eliminar. Sí. Pero una persona que tiene el hígado o los riñones ya un poquito malos, entonces el cuerpo ya no es capaz como de botar los excesos tan efectivamente. Entonces puede producir un exceso de alcalinidad. Y el exceso de alcalinidad pues no me va a permitir digerir correctamente ciertas sustancias. Y nos va a producir además desequilibrios de los electrolitos. Es muy importante, por ejemplo, tener un nivel estable de sodio en la sangre y un nivel estable de potasio en la sangre. Cuando la maquinaria funciona bien, bueno, los mismos riñones y el mismo hígado contrarrestan que la persona consuma demasiada sal, contrarrestan que consuman demasiada agua. Pero de lo contrario, cuando ya una persona es un poquito mayor y ya tiene daños, entonces puede haber desequilibrios. Una gastritis alcalina, ¿no? También, absolutamente, y más difícil de tratar, porque las sustancias alcalinas producen quemaduras más severas aún que las ácidas. Claro. Muy severas. Hay personas que les recomienda el bicarbonato, pero principalmente a personas con enfermedad renal, son como los más indicados, pero lo ideal no es como de costumbre, como lo hacen muchos, que se consume una cucharada y más bien grande todos los días. Entonces las personas dirán, no me ha pasado nada, pero sí, un exceso de bicarbonato puede llevar a un exceso de alcalinidad de la sangre, y esto produce problemas ya porque el corazón depende, por ejemplo, el corazón depende de la cantidad de iones que hay en la sangre, la función cardíaca, muchas otras funciones, la función celular. Entonces es necesario que todos tengan un equilibrio. Si hay muchos problemáticos y hay muy poquito también. Entonces lo ideal es que el bicarbonato se lo utilizan cuando tiene una gastritis y está bien. Pero sí es muy recomendado en personas que tienen enfermedad renal crónica, y uno pues ya sabe en qué personas se le recomienda ingerir una cucharadita cafetera diario, día por mes, pero principalmente con esas personas con la enfermedad renal crónica. Y es un aporte adicional de sodio, porque lo que hay normalmente es bicarbonato de sodio. Claro, entonces más sodio al organismo, más retención de líquidos, aumento de la presión arterial. ¿Cuáles son los síntomas de la litiasis biliar o cálculos de la vesícula biliar? Bueno, en la litiasis biliar tenemos dos escenarios. El 80%, como ya lo mencioné ahorita, es asintomático. Entonces, pues no la llamamos con colelitiasis. Muchas personas ya de pronto pueden conocer este término y habrán resultado en esta duda, que van a una consulta y le dicen al médico, doctor, tengo cálculos en la vesícula, me tiene que operar. Entonces uno mira el reporte y lo que encuentra es que hay colelitiasis, o sea, cálculos alojados en esta bolsita que almacena la bilis. Con el 80% de asintomáticos se ha visto que solamente el 1% de estas personas se complican por los cálculos, o sea, que llegan a tener una infección, una colelitiasis, que es cuando ese cálculo sale de la vesícula, una colecistitis, que es cuando se tapona la vesícula y ya no le da salida a la bilis, entonces se llena de bilis, se inflama y de pronto ya puede causar una peritonitis en caso de que haya una ruptura de esta si no se hace la cirugía. Entonces el 1% de las personas con cálculos van a presentar una complicación de esa. Entonces por eso cuando van al médico les dicen, no, cálculos en la vesícula, se dejan quietos. Entonces uno decirles que tengan medidas en la alimentación, hacer ejercicio, ¿no? En fin, todas esas cosas como para que no sigan creciendo, aumentando más el número. De pronto las personas con colelitiasis pueden tener síntomas ocasionales. Entonces las personas llegan y dicen que a veces se comen ciertos alimentos grasosos y de pronto sienten náuseas o comidas abundantes y pueden sentir náuseas, molestias abdominales parecidas como al colon irritable, gases, distensión abdominal, de pronto un dolor en la parte superior derecha del abdomen como debajo de la costilla derecha. Pero la mayoría no van a sentir nada. Pasamos al otro extremo de la litiasis biliar, que es cuando es sintomático. Entonces puede estar
la colecistitis, la coledocolitiasis, la pancreatitis, que son de complicaciones ya de estos cálculos, pero la más común, la colecistitis. Está la bolsita, tiene una entrada que es la misma salida, o sea, por donde viene el hígado y drena la bilis a esa bolsita, por ahí mismo sale hacia el intestino. Entonces, entra la bilis, hay un cálculo, se movió el cálculo, taponó esa entrada que es salida a la vez, y se quedó la bilis adentro remansada. Entonces ya muy bien lo dijo ahorita el doctor Juan Miguel, cuando hay un líquido, cuando hay alguna sustancia que está quieta en un punto sin movimiento, esta tiende a precipitarse, a formar un sedimento, cálculo, o a generar infección. Entonces cuando tenemos una sustancia gastrointestinal remansada, esta normalmente llena de bacterias, prolifera, y entonces proliferarse esta bilis, la bolsita empieza a inflamarse, las paredes de esa vesícula se inflaman, empieza a crecerse, empieza a llenarse de gas, y ocurre una colecistitis. Ahí la persona, fuera de tratamiento, la cirugía inmediatamente. El dolor es agudo, de un momento a otro empieza un dolor debajo de las costillas, pero es un dolor intenso, progresivo, la persona está sudorosa, con fiebre, con vómito, con náuseas, es un deterioro intenso, no es que tenga un dolorcito, no, es un deterioro marcado. La persona se mueve, se pone inquieta, después se queda quieta, si de pronto el dolor mejora, se inclina hacia adelante. La persona está muy inquieta, eso es de una urgencia ya. Está la otra sintomática, pero que no es grave, que es el cólico biliar, que ese muchas personas sí lo han oído mencionar. Entonces la persona se consumió una comida muy copiosa, abundante, o con muchas grasas, con muchas salsas. Más por una fiesta, una fritanga y se comieron medio marrano entre unos poquitos y comieron chicharrón, pura lechona, pura lechona. Y listo, entonces ya el hígado dice no, la vesícula dice no, estos cálculos aquí ya poniendo de pronto, intentando poner problemas, de pronto a veces dan náuseas, molestias, y tiene una sobrecarga, porque ya como el doctor Juan Miguel mencionó, cuando el intestino tiene alta cantidad de grasa, le dice a la vesícula, venga de bilis para ayudar a resolver estas grasas. Son tantas las grasas o tanta la comida que ingirió la persona, que la vesícula empieza a funcionar exageradamente, a liberar bilis. Pero entonces, como están los cálculos ahí, de pronto tiene varios, empiezan estos cálculos a moverse, de pronto un taponamiento leve este conducto de salida, entonces la bilis ya no es capaz de salir totalmente y empieza el dolor. Un dolor que sí es constante, la persona, digamos, a los 15 o 20 minutos de haber ingerido la comida abundante o muy grasosa, o lácteos, por ejemplo, también, empieza un dolor, pero el dolor es constante. No es progresivo como el de la colecistitis, en el que requiere cirugía, sino que es un dolor que le empieza a los 15 o 20 minutos, empieza el dolor debajo de la costilla derecha, digamos moderado, no lo va a poner tan sudoroso, no le va a dar fiebre, no le va a dar tanto malestar, pero sí la persona se va a sentir pues como digamos enfermo y puede tener náuseas, vómitos. Pero a diferencia de la colecistitis, es constante y dura aproximadamente entre 2-3 horas. Cuando empieza a durar ya más de 4 horas incluso, uno dice, bueno, no, entonces no es un cólico biliar, de pronto es una colecistitis que está avanzando. Entonces la persona dice, me dan episodios de cuando como mucho, o como grasas, o tomo muchos lácteos, me empieza un dolor aquí en el lado derecho del hígado, que la gente sí sabe dónde está el hígado, la gente ya sí tiene la ubicación muy clara del hígado, bajo la costilla del lado derecho, es el hígado, eso lo sabe la mayoría de las personas. La persona dice, yo como y siento el dolor ahí, me dura 2-3 horas más o menos, y me empieza a los 15 o 20 minutos de comer. Eso es un cólico biliar. Doctor No es Elier, de cirugía, pero hay que ponerle mucho cuidado, porque entonces de pronto puede avanzar una colecistitis. ¿Cuándo se debe ir para un servicio de urgencias?
la persona ir a un servicio de urgencia cuando sean dolores muy intensos. Un cólico biliar puede ser un dolor intenso, pero que lo haya tenido ya bajo estas características de que comió gran cantidad de grasa, una comida abundante y le hace dolor en ese punto y le dura 2 o 3 horas, ya se habrá dado cuenta que de pronto siente una molestia, la indigestión que dice la gente, pero se le quita rápido, dura 2 o 3 horas. En cambio un dolor en el que haya fiebre, malestar, la persona está sudorosa, no se halla sentada de pie, se mueve, se tira hacia adelante, se acuesta, se pone en posición fetal, vomita todo, está vomitando ya verde, incluso la bilis ya de tanto vomitar, ya esto es de urgencia. Ahora, más aún, si ya la persona está con color amarillento de la piel, si tiene ictericia, obviamente esto es de una urgencia. ¿Qué quiere decir cuando hay ictericia? Que ya el cálculo migró, que no se quedó en la vesícula, sino que la vesícula intentando sacar el cálculo, porque eso es otra cosa que ocurre. La vesícula a veces tiene cálculos pequeños y entonces como la vesícula tiene que moverse a medida que el intestino le va dando orden, pues es tan de buena la persona que el cálculo logra salir y sale por el conducto, sale el intestino, lo eliminó y nunca se dio cuenta que tuvo un cálculo, así como las personas que tienen cálculos renales. Se van y orinan y salió, de pronto lo sintió, salió con sangre, sintió el dolor o simplemente no lo sintió. Lo mismo pasa con esos cálculos en la vesícula, los que son muy pequeños, la vesícula al intentar exprimir la bilis, al sacarla, saca un cálculo y lo botó. Pero hay otros en los que logra sacar el cálculo y se queda en esa manguerita, o sea en el colédoco y no logra llegar al intestino, entonces queda entre la vesícula y el intestino. Ahí da lo que se llama una coledocolitiasis. Ya toda esa bilis de ahí para arriba se queda remansada, y cuando la bilis está remansada, no sale el intestino, el hígado se satura de bilirrubina, y si el hígado se satura de bilirrubina, no recibe bilirrubina, porque la bilirrubina viene de la sangre, de la expulsión de los glóbulos rojos, principalmente. Entonces queda la bilirrubina del hígado que está metabolizando, más la bilirrubina que viene de la sangre, pero si el hígado no tiene salida de ese producto, del producto que está fabricando todos los días, entonces esta bilirrubina queda en la sangre y se pone la persona amarillosa. Hay un colapso. Ya empieza a tener un color ya amarilloso porque ya la cosa es grave, y no es porque fue aguda, sino que ya lleva varios días con él, o ya pues ya varias horas. Sí, señor. Obviamente, entonces sería pues como la indicación. Digamos que la persona puede tener un cólico biliar, que no sea un dolor tan intenso y también va a terminar en urgencias, pero es más por el dolor, no pues porque vaya a terminar en cirugía, sino que la persona tiene un dolor intenso, pues sí debe ir a urgencias porque hay que calmarle el dolor pues es algo que es intolerable en un ser viviente, un dolor es una urgencia, sea quirúrgico o no. Hay otra cosa de gran gravedad que es todos estos síntomas que hemos mencionado de dolor, de ictericia o coloración amarillenta, y es la fiebre, porque la fiebre ya nos habla de que hay un proceso infeccioso originado por la piedra biliar. Entonces ahí el paciente debe ser intervenido primero con antibióticos para luego pasar a la cirugía. Esto pues en casos donde el paciente pues ya se sabe que tiene piedras biliares. Por supuesto, un dolor abdominal como esto se puede confundir con muchos otros dolores abdominales, una colitis, incluso algunas apendicitis pueden empezar con dolores en la parte del flanco derecho, es decir, de abajo de la costilla derecha, problemas mismos en el hígado, gastritis, colon irritable, colon irritable, úlceras duodenales, etcétera, etcétera. Bueno, antes de seguir, yo quiero recordar que el doctor Edier Velázquez, el doctor Juan Miguel Ruiz son médicos de la Universidad de Antioquia con mucha experiencia. Ahorita están atendiendo consulta presencial en el municipio de Bello, en el edificio San Ignacio, consultorio 307. Entra ahí por la rampa de Drogas La Rebaja, diagonal a la iglesia Nuestra Señora del Rosario. Pueden apuntar este número cuando necesiten una evaluación, pueden preguntar ahí, 319-588-0145, 319-588-0145. ¿Qué exámenes se requieren entonces cuando ustedes ven que puede haber una
digamos, litiasis de esta manera? A ver, yo quisiera antes diferenciar dos signos que son muy, digamos, comunes en dos enfermedades comunes también, valga la redundancia. En la litiasis biliar a la persona le suele doler en la zona del flanco derecho, del hipocondrio derecho, es decir, debajo de la costilla derecha, luego de comer. ¿Por qué? Porque es la vesícula intentando sacar bilis, y como el cálculo está ahí, digamos, tapando la vía, eso es lo que produce el dolor. Mientras en la gastritis el dolor suele mejorar con la comida, porque está llevando pues el alimento y tapando un poquito la acidez que hay en el estómago. Esto es un signo pues ahí, digamos, común, pero también puede haber episodios en donde el cólico biliar no sea relacionado con la comida, por supuesto. Entonces digamos que el médico hace su evaluación en el consultorio, piensa que tal vez el problema más que una gastritis sea un problema de vesícula, entonces ordena inicialmente una ecografía abdominal total o preferiblemente aún una ecografía de abdomen superior. ¿Por qué? Quiero ver si está dilatada la vía biliar intrahepática, es decir, la tubería por donde sale la bilis, y quiero ver las características de esa vesícula. Entonces la ecografía me puede ver qué tan grande es la vesícula, si hay cálculos en su interior y muy importantemente el grosor de las paredes de la vesícula, que es lo que me va a diferenciar si hay colecistitis o no, es decir, si estos cálculos me están produciendo inflamación de la pared, lo cual ya tiene implicaciones en el manejo, ¿cierto? ¿Qué dificultad tienen las ecografías? Que no me evalúan bien la parte final de la tubería, que es el colédoco, que es la porción que ya se adentra en el páncreas y que desemboca en el intestino. El páncreas no se ve bien en las ecografías, eso es una gran dificultad. La ecografía tampoco me muestra, por ejemplo, bien en los intestinos. Es excelente, sí, para ver hígado y vesícula. Entonces digamos que no quedó claro el diagnóstico con esta ecografía de abdomen. En algunos casos se puede recurrir a la resonancia magnética. Esta sí es capaz de ver muy bien la parte final del conducto y también diferencia otras cosas importantísimas como por ejemplo los cánceres de vesícula, que gracias a Dios no son tan comunes y ya trataremos el tema. Y también la resonancia magnética me descarta muchas otras cosas, patologías del colon, patologías más específicas del hígado también. Hay otro examen importante que logra ver la parte final del conducto que a veces es tan difícil de ver y que algunas resonancias incluso, que son el mejor examen de imágenes que hay, no logran ver. Y se trata de entrar a través de un tubo por la boca, llegar hasta el duodeno, es decir, atravesar el estómago, eso no es tan complicado, y a través de una camarita entrar por el colédoco, es decir, entrar por esa abertura que hay en el duodeno y vigilar cómo está esa tubería final. Este examen se llama CEPRE, es un examen muy especializado, que eso ya lo realizan cirujanos especializados en esto. Claro, en una clínica. Sí, debe ser en una clínica bajo sedación porque es un examen más complicadito. Y también hay una técnica que se llama ecografía endoscópica y es hacer una ecografía por endoscopia precisamente. También meter un tubo por la boca, llegar hasta el duodeno, pero ahí no metemos tubería por el colédoco, sino que se hace una ecografía por vía endoscópica. También es excelente para ver cálculos. Por supuesto, estos son exámenes que se mandan cuando ya el médico tiene una sospecha grande de que el paciente lo que tiene son cálculos de vesícula. ¿Y si se sospecha que tiene una infección ahí? Lo que pasa es que las colangitis ya ahí nos ayuda mucho el examen, el hemograma, nos ayuda si hay fiebre, nos ayuda si hay ictericia. De hecho, no conviene hacer CEPRE, que es el examen que les mencionaba, que es por llegando a la tubería del colédoco, si el paciente se le sospecha una colangitis. ¿Por qué? Al meter ese tubo por allá, lo que hago es esparcir la infección. Entonces, en la colangitis, más que nada es un diagnóstico clínico que se apoya también con análisis de sangre.
Lo que les quería decir es que en estos puntos ya el médico tiene una sospecha grande de que el problema es vesicular, pero si el médico sospecha que tal vez el problema sea una gastritis o una úlcera duodenal, mandará otros exámenes muy diferentes, la endoscopia de la que alguna vez hablábamos, o si sospecha que el problema es del colon, mandará una colonoscopia o mandará un examen de materia fecal, de manera que los exámenes que mencioné es cuando ya los síntomas apuntan claramente a la vesícula. Bueno, ¿cómo sucede pues una consulta? Yo me imagino que motivo de consulta, un dolor al lado derecho, pero el paciente no le va a decir el hipocondrio derecho, sino que al lado derecho, le va a decir por los lados del hígado, debajo del hígado, en fin. ¿Cómo sucede una consulta cuando motivo de consulta es este tipo de molestia? ¿Qué es lo que debe revisar el médico? ¿Cómo sucede esto? Bueno, una gran mayoría de estas personas cuando empiezan a presentar síntomas, si aparecen por el servicio de urgencias, en un servicio de urgencias de cualquier hospital, empiezan porque les empezó un dolor agudo en el hipocondrio derecho, o sea, en el lado del hígado, por debajo de la última costilla derecha, un dolor progresivo, con fiebre, náuseas, vómito, no come nada, no, todo lo que come lo vomita. Y la persona está muy mal, hay un deterioro rápido, la persona dice que el dolor es muy intenso y aumenta en el tiempo, que se lo aguantó, que tomó medicamentos, pero que no le mejora por ningún motivo el dolor. Entonces la persona está febril, tiene sudoración, puede tener taquicardia, la persona intenta inclinarse hacia adelante como para mejorar el dolor, o se acuesta y se queda quieta. Cuando uno le palpa en este punto del hígado hay un signo que se llama signo de Murphy, que se lo utiliza el médico para decirle a la persona, para determinar si probablemente es colecistitis o no. Entonces la persona una maniobra que hace el médico, en todo caso uno ve que la persona cuando uno presiona en este punto y para la respiración, que no es capaz de respirar, cuando uno palpa la vesícula por encima del abdomen, para la respiración, esto es muy sugestivo de eso, es un dolor tan intenso que la persona no es capaz de seguir respirando. Signos de irritación peritoneal, o sea que por dentro la capa que envuelve todas las vísceras está inflamada ya, entonces presentan un abdomen en tabla cuando la cosa severa. ¿Qué es un abdomen en tabla? Es un abdomen duro que uno lo palpa y hay tanta defensa de la persona en el abdomen que uno palpa y no alcanza con el dedo a presionar el abdomen. Normalmente el abdomen al uno palparlo se deja deprimir, entonces uno alcanza a palpar órganos. Cuando ya hay signos de irritación peritoneal, que ya probablemente peritonitis o es tanta la inflamación que requiere una cirugía urgente, ya el abdomen está totalmente endurecido. Y si no está endurecido, es tanto la inflamación del peritoneo por dentro del abdomen, o sea, una capa delgada como una bolsa transparente que envuelve todos los órganos, que al uno presionar en un punto y descomprimir rápidamente, el dolor es intenso en el mismo punto o en otro lado, son dolores extremadamente intensos del abdomen. Una persona con un dolor muy fuerte que tenga no va a llegar a dolores de este tipo, y un dolor abdominal es fuerte, pero un dolor de una colecistitis es extremadamente horrible y la persona no tolera siquiera que uno lo toque. Esos son los signos de irritación peritoneal. Si la persona está ictérica, obviamente ya es porque el cálculo requiere una extracción rápida también, sea por métodos quirúrgicos o por métodos endoscópicos con esta cepre que mencionó aquí el doctor Juan Miguel, que entra por la boca con una sonda, llega al intestino y se devuelven hacia el hígado y logran sacar el cálculo cuando tiene un tamaño que se deja sacar, porque si el cálculo es muy grande es imposible sacarlo por ahí, entonces ya tocaría una cirugía abierta, laparoscópica, bueno, en fin, dependiendo de la complicación. Doctor Eyer, usted menciona mucho que para usted muy importante es cómo llega al consultorio el paciente, cómo camina, cómo se siente. En el caso que fuera una colelitiasis así severa, ¿qué manifestaría al caminar, al sentarse? En fin. Si fuera una colecistitis, si nosotros fuéramos servicio de urgencias, nosotros no tenemos servicio de urgencias, pero cuando hemos estado en urgencias han llegado estos pacientes
la persona llega que no puede ni caminar, llega encorvada con la mano en el abdomen, vomitando, pálida, sudorosa, y va agarrada de otra persona normalmente obteniéndose de las paredes. Así es la cosa con una colecistitis. Con la colelitiasis la persona sí no va a llegar por urgencia. No puede llegar por urgencia si tiene un cólico biliar, como le mencioné ahorita, una comida copiosa, abundante, muy grasosa, le dio el dolor porque tiene un cálculo ahí que está medio obstruyendo la salida de la bilis, entonces de pronto le da el dolor y al no pasarle se da urgencia, pero el dolor no es tan intenso, pero igual cualquier dolor es una urgencia. Y a tres signos muy similares, dolor en ese punto del hígado, pero van a ser dolores menos fuertes. Usted puede presionar y de pronto el abdomen no está tan intensamente doloroso como una colecistitis. Obviamente no va a tener fiebre, puede tener vómito, pero poquito, no va a estar sudoroso ni pálido, ¿no? Es un dolor más moderado, más tolerable. En el otro punto tenemos la colelitiasis, que es cuando le llega a la persona al consultorio y le muestra una ecografía y le dice, doctor, tengo cálculos en la vesícula. Y se lo dice a uno hasta sonriendo. Esa es la persona que está en el 80%, que es asintomática y que solamente un 1% van a progresar a todas estas complicaciones que hemos mencionado, de que llegan por urgencias, de que hay que operarlos, de que la fiebre, de que la ictericia, de que el dolor es intenso. Solo un 1% de estas personas van a tener estas complicaciones. En esas personas hay que revisar y preguntarles qué tan sintomáticos son, y principalmente en los ancianos, a pesar de que el 80% es asintomático y no requieren tratamiento, si es una persona muy anciana, en personas de edad avanzada, a veces a estas personas sí se les hace una colecistectomía, o sea, cuando se saca el cálculo hay que sacarlo con vesícula incluido, no se puede sacar solamente el cálculo, hay que sacar la bolsita con los cálculos adentro. Entonces las personas de edad avanzada hay que preguntarles qué tan sintomáticos son, qué tanto les dan de pronto náuseas, vómito, distensión abdominal, dolor abdominal, indigestión. La persona dice que la indigestión no es comida, porque si es muy sintomático hay que hacerle cirugía, principalmente si la persona es de edad, y así la persona no sea de edad, si empieza a presentar frecuentemente cólicos biliares o sensación de indigestión asociada al cálculo biliar, hay que hacerle cirugía. Entonces uno revisa el examen físico, qué tanto es el dolor, si al palpar en el lado del hígado hay dolor muy intenso al presionar, si el dolor es en otra parte del abdomen, porque también hay que mirar, o sea, esto es cuando ya sabemos que es cuando llevo la ecografía en la mano, pero la persona le dice a uno, no, es que me duele aquí en este lado del abdomen, hay que mirar que no vaya a ser de pronto un colon irritable, que le da a la persona cuando le dicen cuando como granos, cuando tomo leche, poquito, o sea, no va con el exceso de comida, sino que va con comidas que causan colon irritable. Frijoles, por ejemplo, con repollo, frijoles, granos, frijoles, lácteos, y no tiene que ser en cantidades abundantes. Es decir, yo me tomo un vasito de leche y se me inflama el abdomen, la cosa más impresionante. Eso no va a ser un cálculo biliar, o puede que lo tenga también, pero eso va más orientado hacia colon irritable. Una persona que le diga que tiene un dolor en la espalda puede también, si es irradiado al hombro derecho, puede estar relacionado con cálculos. ¿Por qué? Porque un dolor en el hígado, un cálculo, irradia por las terminaciones nerviosas del dolor al hombro derecho. Entonces si le dice a uno, es que me da un dolor aquí en el abdomen, en el lado derecho, y se me va al hombro derecho o a la espalda superior del lado derecho, entonces va muy relacionado con eso. Pero si por el contrario la persona le refiere un dolor en la espalda, un dolor lumbar, y cuando ahí revisa uno ya sabe cómo revisar con una maniobra que se llama puño percusión, un golpecito suave y siente el dolor, uno dice, bueno, de pronto estos son más cálculos renales. O si le dice uno que es que está orinando sangre, o le arde al orinar, o un dolor que se irradia al testículo, o a los labios de la vagina, eso va más relacionado con cálculos renales. O si hay un dolor más bajito en el abdomen, entonces eso puede ser una apendicitis, o también el colon inflamado, o cuando es en el lado de la apendicitis, que las personas también tienen el punto de la apendicitis bien identificado, digamos que es
mucho más abajo del hígado, llegando casi a la ingle. Ese punto es el de la apendicitis, pero si nos vamos a ese mismo punto al lado contrario, es más de diverticulitis. O sea que el intestino saca unas proyecciones, unos apéndices, pero no son del mismo estilo de la apendicitis, sino que son capas del intestino delgado que protruyen y a veces dan dolor y causan inflamación. Entonces son las diverticulitis que dan como un dolor de la apendicitis, pero al lado izquierdo. Son más específicas. Hablando de litiasis biliar, ¿qué complicaciones pueden haber? Doctor Holguín, cuando el cálculo está alojado en la tubería final de la bilis y digamos que la vesícula está intentando sacar el cálculo para, digamos, proveer bien al intestino de la bilis, entonces con el tiempo lo que se puede producir es inflamación. Eso es lo que se llama colelitiasis, es decir, que las paredes de la vesícula se engrosan de forma crónica. Entonces, esto produce que haya dolor y puede incluso haber fiebre por infecciones alojadas allí. Digamos que el intestino está lleno de bacterias, algunas de ellas benignas, pero si hay un remansamiento en algún punto, estas se pueden reproducir. Cuando hay obstrucción de la tubería, puede haber mucho dolor. Esto es una de las consecuencias crónicas. Entonces, la colecistitis crónica, la persona, cualquier cosita que se coma, que tenga cierto contenido grasoso, le va a producir un dolor. Recordemos entonces que como parte de la tubería final llega al páncreas. Si el cálculo, o también puede ser diferente a cálculo, puede ser una cosa que se llama barro biliar, que es una arenilla, que también puede producir obstrucciones. Entonces les decía que si esto está alojado ya en la tubería que compromete al páncreas, puede producirse una cosa que se llama pancreatitis. Más delicado. Más delicado todavía, porque esto suele requerir hospitalización. No todas las pancreatitis son de operar, de hecho muy bajo porcentaje lo son, pero algunas se pueden infectar y esto puede ser un gran agravante. De hecho, una de las causas más importantes de pancreatitis es precisamente lo que les llamaba yo el barro biliar, que es como una arenilla que no es cálculo, sino que se comporta de una manera, se llama barro biliar, de una manera que también es obstructiva y que es la forma más común que suele afectar al páncreas. Muy bien. Para pasar finalmente otro corto, sí, a una complicación importante que es el cáncer de vesícula. Es una consecuencia más bien rara que puede ser producida por este remansamiento crónico de cálculos y de bilis, cuyo mecanismo no está bien comprendido, pero el cáncer de vesícula no es una situación muy muy complicada, ya suele ser algo grave ya. Claro. ¿Qué tratamientos existen en la litiasis biliar entonces? Bueno, el tratamiento. Antes de dar el tratamiento, queremos invitar a nuestros oyentes a que separen su cita en el 319-588-0145. En el Parque de Bello, al frente de la iglesia Nuestra Señora del Rosario, Parque Principal de Bello, y no hay forma de perderse. Entra por Droga La Rebaja, sube las escalitas, una sola escala, y ahí llega. Es un tercer piso, pero por la entrada es como si fuera un segundo piso, entonces es muy fácil la entrada para personas de edad incluso. Allá son bienvenidos los pacientes que quieran solicitar su consulta desde cualquier parte que quieran ir. No solamente tienen que ir desde Bello, ¿no? Desde cualquier municipio, cualquier departamento, donde quieran. Personas que están en otros departamentos y algún familiar está escuchando y lo recomienda. Allá es bienvenido todo el mundo, no solamente de Bello tienen que ir. De Barbosa, Copacabana, Girardota. Todos los municipios que quieran ir. Hasta de otros países han ido. Ah, sí, que escuchen el programa. Ah, sí, han ido allá, han ido personas que llegan de otros países, tienen que ir aquí, tienen que consultar, y allá han ido al consultorio a nosotros. Claro. Bueno, en el tratamiento de estas enfermedades de la litiasis biliar,
vuelvo y repito, el 80% son asintomáticos. En el 80% de asintomáticos, solamente el 1% se va a complicar en esas complicaciones que mencionó el doctor Juan Miguel, que ya son complicaciones severas, y la gran mayoría requieren cirugías o procedimientos invasivos ya al organismo. Como son la mayoría asintomáticos, en la mayoría no se va a tratar. Entonces, ¿qué les va a indicar uno? La alimentación, la dieta que no sea muy alta en grasas, que no tenga mucho contenido de lácteos, que coma poquitico varias veces durante el día, desayuno, media mañana, almuerzo, merienda, cena. Es como la forma más ideal de alimentarse incluso para cualquier persona. A una persona con litiasis biliar le conviene más eso, para que el intestino vaya teniendo un movimiento durante todo el día, no se remanse allí más bilis y no haya más riesgo de que la vesícula trabaje sobrecargada, y ocasiona que un cálculo de estos se tapone, la bilis empieza a trabajar con una comida muy grande, una sola comida al día. La persona dice, no, yo no puedo desayunar, ni puedo almorzar, ni puedo comer, pero por la noche me como dos bandejas paisas grandísimas. ¿Y qué problema tiene la bandeja paisa para una litiasis ya diagnosticada? Y entonces resulta que la persona comió esta bandeja y no una, sino que se comió dos, bien grasosa, bien abundante. Entonces el intestino recibe toda esta carga y le dice a la vesícula, venga, deme bilis para disolver esta grasa. Entonces la vesícula, con su cálculo ahí o sus cálculos, claro, ella empieza a trabajar. Habla con el hígado, habla con el hígado para que produzca más. Y entonces el hígado le manda bilis y la vesícula intenta mandar bilis, y de pronto en estas contracciones un cálculo lo pegó allá en la salida de la vesícula y ni sale ni entra bilis, y entonces le dio la colecistitis. Claro, muy importante esto. Doctor Juan Miguel, ¿qué más tratamientos hay? Doctor Holguín, las personas que tienen una infección ya diagnosticada, primero y entonces el cálculo, sí ya. Entonces el cálculo, claro. El cálculo llega y lo impactó y se fue de colecistitis y de cirugía, o puede que el cálculo no se impacte totalmente, entonces el alcohólico biliar. Entonces a estas personas pues hay que recomendarles que se alimenten poquitos, cantidad muy alta, no comida muy grasosa, no comida muy condimentada. Entonces, una higiene en la alimentación, hábitos alimentarios saludables. El sedentarismo, ya dije que el sedentarismo y la obesidad son causa de que haya litiasis biliar. Entonces, la persona que tiene litiasis biliar, hay que disminuir el riesgo de que forme más litiasis biliar, más piedras en la vesícula. ¿No conviene el estreñimiento entonces? No conviene el estreñimiento, porque entonces el intestino va a estar más quieto, y si el intestino está más quieto, pues hay menos flujo de todos estos fluidos gastrointestinales, entre estos la bilis que está dentro de la vesícula. Entonces ya tiene cálculo, va a formar más probablemente pues el mismo estreñimiento, el sedentarismo, la obesidad, que favorecen todo eso. Una mujer en embarazo tiene cálculos biliares, pues probablemente tiene cálculos biliares, de pronto el embarazo va a tener o más cólicos biliares o va a tener una colecistitis que va a requerir cirugía. Entonces por eso muchas mujeres en embarazo terminan en cirugía, porque ya venían con cálculos biliares y en el embarazo acaba de o formarse más, o los cálculos que tiene acaban de impactarse en estas vías. Cuando la persona empieza a tener ya el dolor ya muy intenso, entonces ¿qué le recomienda a uno? Si la persona no va por urgencia, se aguanta el dolor, o sea, el dolor no es tan intenso para ir por urgencia, uno le da medicamentos para disminuir los espasmos en estos casos, porque si ya está obstruido, pues no podemos favorecer las contracciones de la vesícula. Entonces se le dan antiespasmódicos, antiinflamatorios, ya si está en urgencias de pronto va a requerir líquidos por la vena y suspensión de la vía oral, porque si de pronto se sospecha una colecistitis, entonces la persona tiene que estar como en un ayuno. Claro. Pero si son solamente cálculos biliares, pues entonces antiinflamatorios, antiespasmódicos y
una colangitis, es cuando ya se tapó este colédoco, esa bilis se quedó remansada de ahí para arriba hasta el hígado, y ya hemos dicho, y hay una sustancia que está remansada, que no tiene salida, y más si es del sistema gástrico, en todo el sistema gastrointestinal es bacteria, pero ellas van fluyendo. ¿Y cómo se fluyendo y no pasa nada. Perdón, doctora, ¿cómo se verificaría una infección? Entonces, cuando la persona tiene colangitis, empieza a tener ya ictericia, dolor intenso, o sea que son todos los síntomas de una colecistitis, fiebre, más ictericia y fiebre. Entonces ya uno dice, tiene una colangitis, ya, que es la inflamación, la infección de este líquido biliar. Quiero intervenir porque ustedes están hablando de cirugía, sí. Y aquí mucha gente piensa, ¿por qué no me sacan nada más los cálculos y me dejan la vesícula? Y no, la operación que toca hacer es sacar toda la vesícula, porque si solo sacamos un cálculo hay mucha probabilidad de que haya otro segundo cálculo. Entonces de una vez se saca toda la vesícula. La técnica suele ser a través de la paroscopia, es decir, los dos huequitos, uno en el ombligo y otro cerca de la vesícula. Pero algunas veces complicaciones llevan a que esta colelab, o sea la paroscopia, se convierta en la tradicional herida abierta grande en el abdomen, que es la colecistectomía abierta. Entonces la persona se preguntará, ¿y yo sí puedo llevar una vida normal sin vesícula? Pues supuestamente es un órgano muy importante. Y sí, la persona puede llevar una vida normal entendiendo que el hígado ya entonces no va a poder guardar grandes cantidades de bilis en una bolsita. ¿Qué quiero decir con esto? Que la persona ya no va a tolerar también una bandeja paisa, es decir, que se debe cuidar más de la grasa. Se debe cuidar mucho porque el hígado ya solo va a ser capaz de sacar bilis en pequeñitas cantidades, no de sopetón como era capaz antes. Y entonces sí, si la persona ya empieza a tener muchos síntomas, como mencioné ahorita, ya no tiene que decirle, bueno, usted requiere una consulta con el cirujano para considerar ya la resección de la vesícula, porque si ya es muy sintomática, ya es que va teniendo síntomas 2-3 veces a la semana, o cada 15 días está en la misma situación, o está yendo a urgencia muy seguido, ya esa persona se va haciendo candidata a una colecistectomía, o sea, la resección de la vesícula, y más si la persona es de edad. Y tenemos a la persona que llega por urgencias con la colecistitis, ya mencioné ahorita, la fiebre, las náuseas, el vómito intenso, el dolor abdominal indescriptible. De esta persona se requiere ya un ingreso a un servicio de urgencia por cirugía para considerar probablemente la colecistectomía laparoscópica, que ya no hay que abrir todo el abdomen, sino que ya se abre unos puntos, se llena de aire, de CO2 el abdomen, y por medio de videoendoscopia se hace la resección de la vesícula. Una pregunta que es muy cotidiana. Muchas personas ya les dijeron, a usted le toca ya la cirugía, vayan del cirujano, haga los trámites porque el cálculo está muy grande, está obstruyendo un conducto, el colédoco, en fin. Y muchas personas en este tiempo no quieren que les hagan cirugía, entonces, ¿qué pasaría? ¿Qué pasa en ese caso? Que si va a ser una colecistitis es de urgencia. Sí, no aguanta, eso no es que yo no quiero que no. Sí, le cuando toca llegó irse, ya el anestesiólogo ya la está anestesiando. Entonces ahí no hay forma pues de que casi como una apendicitis, casi como una apendicitis. Sí, es casi como una apendicitis. Es correcto, una apendicitis si no se opera termina en peritonitis, y lo mismo ocurre con una colecistitis si no se opera. Se revienta la vesícula, se estalla y hay una peritonitis. Entonces, no es urgencia, no hay forma de decir que no. Si hay personas, si me ha tocado personas con cálculos biliares que tienen los cólicos biliares, o sea, que están en esos que no son sintomáticos o que dan síntomas leves, pero que son muy frecuentes. Entonces esas personas sí pueden postergar la cirugía hasta que no tenga la complicación, porque llega un momento en que le dio la colecistitis y lo mismo, cuando es de urgencia y no hay nada que hacer, pues diferente a la cirugía. Pero si la persona no quiere, a veces incluso el cirujano le dice, no, pues yo la voy a operar porque usted no es sintomática, porque usted se mantiene cada 15 días en urgencia,
o porque a ustedes veces a la semana los alimentos le caen muy mal, entonces hay que operarlo. Ya el cirujano le dice a la persona, si usted se aguanta, pues no lo operamos. Entonces ya esa litiasis biliar que tienen síntomas crónicos sin requerir urgencia, cirugía de urgencia, pueden dar tiempo que la persona quiera o no quiera, o incluso se arrepiente. Es complicado. Doctor Eger, doctor Juan Miguel, no, una información muy importante de algo muy común. Claro, muy común. Claro. Esperamos que los oyentes hayan disfrutado mucho el programa de hoy. Claro, yo pues siento que ha sido muy importante. Le agradecemos por la información a la audiencia, el informativo Laboratorio Soluna. Recuerden que el doctor Eger y el doctor Juan Miguel están en el municipio de Bello, edificio San Ignacio, consultorio 307. Un número de contacto, ténganlo ahí por si llegan a requerir o necesitan, les queda fácil ir a Bellos y preguntan, ahí preguntan de qué consiste, qué vale, en fin. 319-588-0145, 319-588-0145. Doctor Juan Miguel, ¿cuál es el teléfono? El teléfono es 319-588-0145. Muchas gracias a los oyentes y a usted, doctor Holguín. Doctor Eger, ¿cuál es el teléfono? 319-588-0145. Se pueden comunicar, solicitar su cita, cotizar la cita, preguntar horario. Claro. Bueno, muchas gracias pues por la información. Vamos entonces a anuncios, Wilson.